Hablando de tramas secretas, de investigaciones, ¿ustedes se acuerdan de estos Mira. afiches que habían aparecido de un día para el otro, en una noche, en una madrugada? Aparecieron en un montón de puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires, se pudieron observar afiches que tenían a la vicepresidenta de la Nación con esta forma de descripción tan despreciable, ¿no? La acusaban de asesina. Hablaban de 35.000 muertes y obviamente los negocios con Putin, refiriéndose, lo habíamos aclarado, eran enmarcándose en cómo se administraron las compras de vacunas, en cómo se administró la gestión del COVID y demás, pero el epicentro era Cristina. Y esta acusación, por supuesto, rechazable desde todo punto de vista, tuvo por suerte una investigación judicial que Martín fue siguiendo y que tuvo novedades. Lo contamos la semana pasada. La justicia identificó a varias personas que intervinieron en lo que fue esta pegatina. Desde quien pegó los afiches hasta quien manejaba la camioneta que estamos viendo en pantalla, que concurrió hasta uno de los carteles donde se dejó uno de esos afiches, hasta los dueños de la imprenta en donde se hicieron esos afiches. Se secuestró la camioneta, esta que estamos viendo, la Fiorino Blanca, se secuestró documentación, se secuestró un montón de material. Esta semana comenzaron las indagatorias de estas personas. Nosotros habíamos comentado la semana pasada que una de las personas detenidas estaba vinculada a la política, que había sido candidato las elecciones pasadas por el Partido Conservador Popular como concejal de Morón. Bueno, empezó a correr y por supuesto acá en rigor muchas, inclusive te lo dicen las fuentes judiciales, bueno, estas son las personas que fueron contratadas para hacer el trabajo, pegaron los carteles de Cristina como podrían haber pegado los carteles de un chocolate o de cualquier otra publicidad gráfica que se hacen. El tema es que empezó a surgir, ¿quién ordenó hacer esto? ¿Quién fue el que contrató estos afiches? ¿Quién financió estos afiches? ¿Quién dio la orden de pegar estos afiches? ¿Esto está vinculado a la política? ¿No está vinculado a la política? Bueno, hoy declararon los Méndez. Los Méndez son las personas dueñas y encargadas de la imprenta en la que se hicieron estos afiches. Probado que se hicieron ahí. Probado que, reconocido por ellos que se hicieron ahí. Efectivamente vinieron, nos pagaron, nos contrataron y nosotros hicimos el trabajo. Los Méndez, padre e hijo, uno como contábamos, en su momento candidato en la provincia de Buenos Aires, ratificó que quien le contrata estos trabajos es una persona que se llama Francisco Serrano. Que Francisco Serrano se acercó Francisco Serrano se acercó a contratar la publicación de estos afiches. Francisco Serrano era una de las personas que nosotros habíamos contado la semana pasada, que había quedado imputado en la causa judicial como la persona que efectivamente la justicia, más allá de lo que dicen los Méndez, tenían identificada como quien había contratado este trabajo. Encargó. Haceme estos afiches. 90.000 pesos pagó y dijo, haceme estos afiches. Francisco Serrano se tenía que presentar hoy a declarar. Estaba imputado en una causa que tiene el fiscal Mauro Teresco, fiscal de la ciudad de Buenos Aires, a declarar. ¿Qué fue lo que pasó con la indagatoria de Francisco Serrano? Se suspendió. Francisco Serrano con su abogado dijo, ¿me dan una nueva fecha para declarar? Necesito un poco más de tiempo. El fiscal le dijo, sí, esto es algo que suele ocurrir en tribunales. Hay una segunda causa que se investiga en la Justicia Nacional, que tiene que ver con lo que podemos llamar el perjuicio a la cartelería en la ciudad de Buenos Aires. Esa denuncia en la Justicia Nacional la hace José Albistur, José Pepe Albistur, un hombre muy importante, muy conocido de la política, amigo del presidente de la Nación, fue funcionario del área de medios durante Fue exsecretario de Medios, es el dueño del departamento donde vivió Alberto Fernández hasta que se hizo presidente. Y que tiene parte de la cartelería en la ciudad de Buenos Aires. Por eso hace la denuncia como un perjuicio hacia él. En esa causa Porque usar ilegalmente las cartelerías perjudica a las empresas que se dedican a eso. Exacto, entre ellas la de Albistur. Albistur es denunciante en la causa. ¿Pero por qué en una causa que tramita en paralelo y donde también se está investigando quién financió la puesta de estos afiches? Porque, hago un paréntesis, lo que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene identificada es
una de las camionetas Claro. que hizo una de las pegatinas. Pero entienden que por la cantidad de carteles que se pegaron en la ciudad de Buenos Aires, entre 400 y 500, tuvo que haber participado más gente, no una sola Claro, camioneta. ¿no? Que solamente una cámara pudo captar a una sola camioneta, siendo tantos los puntos en donde aparecieron en lugares de la ciudad de Buenos Aires donde uno avisora que debería por lo menos tener cámaras y un registro de esas cámaras. Qué raro que solamente se pudo captar un solo vehículo. Hasta lo que trasladé casi la misma consulta que vos estás haciendo. Esta imagen es la más nítida y es la que más rápido se pudo identificar el vehículo. Ajá. El resto de las cámaras también, me dicen, se están analizando para ver Puede si haber también novedades, pero todavía no llegamos. exactamente, puede haber más novedades, más involucrados, pero por el momento lo que la justicia tiene es esto. Y traigo el nombre de Albistur porque hoy surgió como la posibilidad de que dentro de la causa esté mencionado en rigor como una de las personas involucradas en la confección de estos afiches. A mí lo que hoy me dicen de las dos causas es que por el momento y lo que hay en la investigación, hoy Albistur no está involucrado en esto. No está mencionado. No está mencionado. La investigación oficial. Hoy, a esta hora, en lo que hay por el momento en la causa judicial, falta que declare Francisco Serrano. Muy importante su declaración. ¿Quién es Francisco Serrano? ¿Tenemos Francisco- algo del no, perfil de este hombre? Francisco Serrano ¿Se dedica a la es- política? ¿Qué hace su vida? ¿Se sabe algo? No hay datos en la causa que por el momento lo puedan llegar a vincular con alguna cuestión política. Por eso va a ser muy importante qué es lo que él declara. Sí a los Méndez. A él, eran los que habían sí hecho el a los encargo. Méndez. Exactamente. De hecho, en la imprenta Ahora, de los Méndez... Déjame, Martín, que te Sí. corte un cachito para que se entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de estos afiches en un contexto donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se había dado por atacada en el Congreso de la Nación y en su pelea con el gobierno nacional se había quejado de que el gobierno nacional no le había dado el apoyo que ella esperaba. Días después aparecen estos afiches. La primera línea de investigación apunta hacia sectores del PRO, en el Gran Buenos Aires, vinculados a Ramiro Tagliaferro, exintendente de Morón, etcétera, etcétera. Eso empiezan a derretirse los nombres de los políticos concretos. Hoy aparece en la información Pepe Albistur, que es como prácticamente decir que Alberto Fernández encargó estos afiches por la relación que existe entre Pepe Albistur y el presidente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por lo que dice Martín, y vos estás leyendo en medios, estás escuchando en radio, viendo en tele, en redes sociales, etcétera, que se están dando toda una raspadita de nombres. Todavía, oficialmente, según lo que consta en los expedientes que se están investigando, que no es uno, sino que son dos, no hay ningún nombre concreto que pueda decir fue el PRO o fue el fernandismo, digamos, por decirlo de alguna manera. No está esa línea caminada todavía. Por el Lo que sí momento. resulta es un poco torpe. Pareciera ser que el que lo hizo sí quería que lo encuentren. Porque hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, me remito a la ciudad de Buenos Aires, los lugares donde yo lo vi, digo, son avenidas, lugares muy, muy representativos en donde difícilmente pasa inadvertido de las cámaras de seguridad. Por otro lado, pienso, nadie gasta, no digo, no menosprecio la cifra, pero realmente 90.000 pesos, ¿quién lo va a gastar solo por tenerle odio a una persona? Tendrías que ser un loco para poner ese dinero solo porque odias a una persona. Suena un poco extraño también, extravagante, que en esas pegatinas, no mencionamos, Eddie, que a un costado, en el extremo inferior derecho, al lado de la palabra asesina, aparecía un código QR. Todos sabemos hoy que con un celular de relativa inteligencia y tecnología se escaneaba y se remitía a una web. Y rastrear las web tampoco es algo tan dificultoso. Es rara toda esta puesta en escena. Ese código QR te llevaba un mensaje que decía, haciéndole referencia a Cristina, no dejaste gobernar a Alberto Conducción, ¿no? Entonces, donde hacía todo más barullo político a esta cuestión. Hay un tema,
hay muchas causas. Sí, que esta era una campaña en defensa de Alberto Fernández Claro, contra Cristina por eso. Kirchner. Exactamente. Por lo tanto, era quién Claro. financió esto. Ahora, es urgente que esto se resuelva. Sí. Bueno, pero Acá, son unos cuantos afiches, porque 90.000 pesos, no sé qué fueron, 500, 1.000, no sé cuántos ¿Cuántos se llegaron a contrataron. contar? Por Vos tenías 90.000 el pesos dato, son muy Martínez. poquitos, no es para empapelar Buenos Aires. Es solamente para que esta foto No. exista, ese QR dure lo que tenga que Estaban en durar las y avenidas, el clima, era y el clima político se enrarezca Nos más están- todavía. Esa es no. la única función de estos afiches. No tienen ninguna otra idea detrás. sí, aclaro a lo que decía, porque nos están viendo. 90.000 pesos fue el valor de la pegatina. Ah. El valor La impresión total es de mayor, por 470.000 Por eso pesos. digo, 400, qué claro, desquiciado. 500.000 pesos. Qué desquiciado en nombre del odio. Digo, yo me acuerdo que una vez, no sé si se acuerdan ustedes, hubo una campaña que se hacían, para mí demasiado groseras y virulentas, entre River y Boca, y entonces las chicanas aparecían entre los fanáticos y propiciada también por los clubes, sobre quién ganaba y burlas y demás. Pero eso es oneroso, digo, no hay un desquiciado que vaya a poner, creo yo, tanto dinero y orquestar semejante dispositivo para terminar teniendo en las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires este tipo de pegatinas. Y además Es raro de pensar que es un loco fanático del odio. Y además, una cuestión, nunca hubo investigaciones judiciales por la pegatina. Como dijiste, hubo cargadas entre clubes, hubo distintas cuestiones y nunca se llegó a mucho. Eso queda en el folclore. Acá lo que te estás planteando... A ver, hay una calumnia de pero injuria, no estás empapelando... Pero a lo que voy, inclusive quienes hacen esto, yo no sé si tienen registro o conciencia de que esto puede llegar eventualmente a ser investigado. Claro. De que detrás de esto puede llegar a haber una Algo causa ilegal. judicial en Bueno, la que si terminen salieron a pegar los involucrados. afiches tan ventiladamente, tal vez no lo hayan tenido en cuenta. Pero déjame un segundito nada más. ¿Cómo funciona la industria de la pegatina? Porque Es antiguamente interesante. cada grupo político tenía su agrupación de propagandistas que armaban la camioneta, juntaban los tachos y salían. Unos pegaban y pintaban para los radicales, otros pegaban y pintaban para los peronistas. Eso cambió con la política y en los años 90, sobre todo cuando los partidos políticos dejaron de ser tan claramente los radicales y los peronistas, sino que cada cual estaba en un lado o en el otro, se convirtieron en verdaderas empresas de pegatinas, donde pueden estar pintando las mismas personas con un color y una firma para un candidato en determinada zona, terminar esa pegatina e ir a las otras paredes con otro color de pintura y otra firma para pegar para la otra persona. O sea que tampoco es tan claro quién haya sido el pegador original de por dónde viene, Claro, por dónde entiendo. viene la cosa. Entiendo. Ahora, a mí me cuesta creer que no se haya buscado un efecto político con esto. Obvio. Absolutamente Se lo buscó. de acuerdo. ¿Ustedes recuerdan recuerdan la última campaña electoral que hubo unos afiches burlándose de las consignas del Frente de Todos? Sí. Bueno, por eso hubo una denuncia también y esa causa, por lo menos hasta hoy, no se llegó a nada. Por eso digo, me parece... Como muchas causas en Argentina, Como igual, muchas ¿no? Que ca- quedan ahí, absolutamente. nada, ni Pero nada, hoy en ni la ciudad de nada. Buenos Aires, que es una ciudad que hay cámaras por En todos lados. Más en las avenidas. Vemos Martín. vemos este cartel que está frente en una avenida, esto debe ser la avenida 9 de Julio. Es Sí, imposible. porque ahí lo ves al Metrobús. no y poder en lle- varias no poder avenidas llegar más a eso. estaban. Es rarísimo. La verdad que parecía que estaban dejando pistas para ver si los encontraban. O son muy brutos en su accionar, o Yo creo que- realmente no les Yo importaba creo que no esto tienen, saliera a la luz. no tienen conciencia de que esto podía llegar a terminar en una causa judicial. Y un tema menor que puede terminar siendo un escándalo de proporciones. Un tema menor porque no dejan de ser unos afiches injuriosos, digamos, en la vía pública, que en sus efectos no significan prácticamente nada, pero que en las consecuencias de quienes hayan estado detrás puede generar un bruto escandalete.